Me tuve que reír porque les dije, voy a hablar del Mayo, y Maca dice, yo de Besares. Mayito. Hay niveles. Bueno, había relaciones también. Dicen, sí, también. Dicen. Bueno, el asunto es que el gobierno de México no sabe, pues prácticamente nada acerca del arresto de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, y de Ismael El Mayo Zambada. Este criminal que a sus 76 años jamás había pisado la cárcel, pese a ser uno de los narcotráficos más buscados del mundo durante décadas, con una recompensa de $15 millones y líder de una de las facciones del cártel de Sinaloa. Han pasado más de 2 semanas desde el 25 de julio, en el que, pues de manera sorpresiva hay que decirlo, nos enteramos todos que estos 2 capos habían aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Santa Teresa, esto es en Nuevo México, y que estaban bajo la custodia de las autoridades estadounidenses en todo este tiempo. Ni el presidente López Obrador, ni tampoco la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, pues han podido explicar qué fue lo que ocurrió. Y cuando en las mañaneras se les preguntaba cómo había sido esta detención, decían que le estaban pidiendo informes a las autoridades estadounidenses, dando a entender pues su desconocimiento absoluto con respecto a qué operaciones de seguridad y qué vuelos se hacen en nuestro territorio, en territorio nacional. En este tiempo también comenzaron a circular varias versiones periodísticas sobre todo y muy contradictorias. Algunas señalaban, y de manera equivocada, que el vuelo en el que los 2 narcotraficantes fueron trasladados a los Estados Unidos había partido de Hermosillo, Sonora. Eso es falso. Se rumoró que tanto el Mayo como Joaquín Guzmán López habían decidido entregarse. Falso. Se especuló que el Mayo había sido traicionado y secuestrado por el hijo del Chapo, e incluso se comentó que en este operativo habrían intervenido directamente fuerzas estadounidenses, posiblemente agentes de la DEA. El gobierno de México había estado pidiendo explicaciones, información. Bueno, la información, ¿quién la da? La da el propio Mayo, a través de una carta difundida por su abogado y publicada por por el periódico de Los Ángeles, Los Angeles Times. El Mayo Zambada dio a conocer su versión de los hechos. En primer lugar, aclaró que no se entregó de manera voluntaria, que había sido secuestrado y por lo tanto llevado a territorio estadounidense a la fuerza. De acuerdo con su testimonio, Joaquín Guzmán López había citado al Mayo en el rancho Huertos del Pedregal, que está en las afueras de la capital de Sinaloa, para que ayudara a dirimir una supuesta discrepancia entre Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen, quien fuera alcalde de Culiacán, secretario de Salud y rector de la Universidad Autónoma del Estado. Dice en esta carta el Mayo, a través de su abogado, que al asistir a la reunión, el Mayo habría sido emboscado y trasladado, maniatado y con una bolsa en la cabeza, en la batea de una camioneta pick-up hasta un aeropuerto cercano, donde él y Joaquín Guzmán López abordaron el vuelo que los trasladaría hasta Santa Teresa, Nuevo México, donde fueron tomados en custodia por agentes federales de los Estados Unidos y trasladados al Paso, Texas. Además, dice esta misma carta, que en la emboscada desaparecieron 2 miembros de su personal de seguridad. Se trata de José Rosario Lleras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, un guardia suyo. Por otra parte, el Mayo asegura que Héctor Melesio Cuen fue asesinado
en ese mismo momento, en ese lugar. El pasado sábado, desde Culiacán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, respondió que no tiene ningún nexo ni ninguna complicidad con el crimen organizado y aclaró que inclusive el día en que se arrestó al Mayo Zambada no se encontraba en el estado. Felicidades. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué. No tengo por qué. A su vez, el presidente le dio su apoyo al gobernador de Sinaloa. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara. Además, el presidente, intentando limpiar la imagen del gobierno federal, recalcó que México es una nación independiente y soberana. Señaló que a algunos sectores del gobierno de Estados Unidos no les gusta la transformación por la que atraviesa nuestro país, es decir, la 4T, por lo que sostuvo que se sienten dueños del mundo y meten las narices en todos lados. Textual. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, informó en una conferencia de prensa que Joaquín Guzmán López sí se entregó voluntariamente, pero que el Mayo Zambada fue detenido a la fuerza. También aseveró que no hubo recursos ni de Estados Unidos en la operación para arrestar al Mayo, es decir, que no participaron agentes norteamericanos en la detención y que tampoco el avión ni tampoco el piloto que trasladaron a los dos capos eran suyos. Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. Pues entonces, bueno, en medio de estas versiones que son contradictorias, la verdad es que es muy difícil saber qué ocurrió. Ayer la Fiscalía General de la República, para tratar de aclarar estos hechos, informó que abrió una carpeta de investigación para indagar sobre posibles delitos de vuelo ilícito, uso ilegal de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro e incluso traición a la patria. También aseguró que se han llevado a cabo más de 100 diligencias ministeriales y finalmente prometen darle seguimiento a lo sucedido con Héctor Melesio Cuen. ¿Dónde está? ¿Lo mataron? ¿Quién? Lo que ha quedado claro es que el gobierno federal no tiene idea, no tuvo idea de cómo se consiguió el arresto de uno de los líderes criminales más buscados de todo el mundo. No se consultó, no participó y no se le informó a nuestras autoridades. Y eso es preocupante. La falta de confianza, la falta de colaboración en materia de seguridad, porque este es uno de los temas más importantes de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y alarma también que ni siquiera el presidente sepa de estas operaciones que tienen lugar en nuestro territorio. Y entonces, algunos se preguntan, ¿será que las autoridades estadounidenses no le tienen tanta confianza al gobierno mexicano? ¿O será que las constantes declaraciones del presidente en contra de la DEA y del Departamento de Estado hicieron enojar a algunos en los Estados Unidos? ¿O se cansaron de que el presidente niegue que se produce fentanilo en nuestro país? Muy probablemente, o eso queremos pensar,
los hechos se van a ir aclarando. Pero una vez lograda la detención, ahora lo que viene es que el gobierno mexicano tenga una idea de lo que ocurre en nuestro país. O por lo menos que deje de repartir abrazos. Hay, como siempre, más preguntas que respuestas. Hace unos minutos, en la mañanera, el presidente habló de este caso, del caso de Ismael El Mayo Zambada, donde reveló, entre otras cosas, que Estados Unidos ya autorizó una inspección al aeropuerto de Santa Teresa, además de que la Fiscalía General de la República ya trajo el caso. La carta del abogado o del señor Zambada y se da a conocer que fue secuestrado y que incluso asesinaron al exrector de la Universidad de Sinaloa. Una versión distinta a la que se había expresado en el juzgado de Sinaloa por parte de quien lo acompañaba, que había hablado de un asalto en una gasolinera o gasolinería. Entonces ya cambia esa versión. Ese testigo tendrá que volver a declarar. El gobernador nos pidió que se solicitara a la Fiscalía que interviniéramos para que se atrajera el caso, es decir, que no lo manejara el gobierno de Sinaloa, la Procuraduría de Sinaloa, sino la Fiscalía General. Bueno, y de los señalamientos del Mayo contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el sentido de que iban a reunirse, el presidente celebró que el gobernador diera la cara para aclarar las acusaciones. Sostiene, lo hizo público y creo que fue un acto pues de congruencia y de mucho valor civil, además es su responsabilidad, que el mismo día que sale la carta o que se da a conocer la carta, nosotros estamos allá en un acto que ya estaba programado, pura casualidad, y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba que cómo veía yo esta situación, que estaba consciente. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente esta mañana desde Palacio Nacional y vamos a estar atentos porque mucho se va a hablar del tema.